Pues muchísimas gracias por esta invitación, por pensar en RGA. Y bueno, para aquellos que no me conozcáis, llevo bastante tiempo, soy actuario, llevo bastante tiempo en el mundo de consultoría y en reaseguro. Soy miembro del Instituto de Actuarios de España y soy Fellow of the Institute of Actuaries del Reino Unido también, ¿no? Y la verdad es que el tema de longevidad siempre me ha apasionado. En el día de hoy, en esta presentación, pues voy a hacer una pequeña introducción al mercado de longevidad en España, donde veremos qué tipología de carteras hay, cuáles tienen longevidad, cuáles no, qué potencial puede tener el mercado de rentas en España. Luego hablaré sobre las tablas PER 2020 y nada, no voy a repetir nada de lo que se haya dicho antes, sino que voy a ir un poco más a cuál es el encaje a día de hoy con las tablas, cómo se desarrollan acorde a los factores de mejora de mortalidad, si el año central es adecuado o no. Y luego voy a meterme en lo que son las soluciones de reaseguro para carteras de rentas. Aquí quiero comentar que voy a hablar solamente de la solución más básica de lo que sería un swap de longevidad, ¿de acuerdo? Un traditional longevity swap. Y luego quizás de algún remate de otras soluciones que sí que estamos implementando, por ejemplo, en el Reino Unido y en Holanda, pero que aquí en España serían un poco más complicadas. Bien, a ver si me deja pasar de slide. Bien. Bueno, pues el mercado de España realmente podemos diferenciarlo en dos tipologías de carteras. La primera sería las que están más expuestas al riesgo de longevidad. Esas serían las carteras colectivas de exteriorización, las de hace casi 25 años, ¿vale? Y luego tendríamos las carteras de rentas individuales. Estas apenas tienen exposición al riesgo de longevidad, aunque aquellas que se venden desde hace recientemente muy poquito, pues van a ir adquiriendo un poco más de riesgo de longevidad si quieren beneficiarse de las ventajas fiscales, ¿de acuerdo? Luego, acorde a los datos de ICEA del año pasado, pues en España había un poquito más de 91.000 millones de euros en provisiones técnicas, de las cuales 65.000 corresponden a individuales, aquellas que apenas tienen riesgo de longevidad, y luego de las que sí que son, digamos, del proceso de exteriorización, pues serían en torno a 26.000 millones. A estas, las cifras de ICEA no están incluyendo aquellos fondos internos de aquellas entidades que, respetando la norma de proceso de exteriorización, tienen un fondo interno para cumplir con los compromisos de pensiones con sus trabajadores, ¿de acuerdo? Algunos bancos todavía están ahí y eso está en torno a unos 8.000 millones de euros. Es importante también señalar que de estas carteras de exteriorización todavía hay 13.000 millones en periodo de acumulación, es decir, serían diferidas, y hay casi 14.000 millones que estarían en periodo de pago. ¿Tiene un recorrido grande el mercado de rentas? Bueno, pues yo como soy un tremendo defensor de la cartera de rentas, yo sí que creo que lo tiene, pero creo que sí que lo tiene y depende muchísimo del asesoramiento que se dé al asegurado. No voy a citar aquí nombres, pero hay una compañía española que se hincha a vender rentas individuales. ¿Y por qué es esto? Porque se centran en el proceso de asesoramiento al asegurado. Se sientan con ellos un año antes de que venzan sus productos de ahorro, sus ahorros, y les dicen, ¿cuánto quieres tener tú en un futuro? ¿Cuánto vas a contar con la pensión pública? ¿Cuánto vas a necesitar para este target de ingresos mensuales en un futuro? Bueno, pues te aconsejamos invertir en esto, invertir en lo otro y también un poco de rentas, ¿vale? Bueno, pues puede tener un recorrido grande si consideramos que hay una serie de productos, ¿vale? Pues capitales diferidos, PPAs, SIALP, PIAs, muchos de ellos con ventajas fiscales, ¿de acuerdo? Que podrían reorientarse después a una reinversión en una cartera de rentas, ¿de acuerdo? En total hay cerca de 80.000 millones de potenciales rentas. El superfondo, vamos a ver, el superfondo también podría ayudar. No sé si sabéis lo que es el superfondo, pero es, digamos, una idea que se ha extraído de otros mercados en España, en Europa, y
un poco el gobierno actual o el ministro actual, Escrivá, lo que ha hecho es, para desarrollar los planes de pensiones de empleo, pues el actual gobierno decidió aumentar las aportaciones de planes de pensiones de empleo de 8.000 a 10.000 millones. Pero por otro lado también decidió reducir la fiscalidad o el dinero que se pueden deducir para los planes de pensiones individuales, ¿no? Entonces, el proyecto de creación de un superfondo, yo estoy completamente de acuerdo. Como sabéis, hay tres pilares fundamentales para el ahorro en España. El primer pilar es la pensión pública, el segundo serían los planes de previsión empresarial, ¿vale? Que son los que el superfondo quiere potenciar. Y el tercer pilar serían los planes de ahorro a la jubilación individual, ¿vale? El primer pilar es obligatorio, mientras que el segundo y el tercero son voluntarios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí se quiere es que comparando los 36.000 millones de euros que hay en el pilar 2, digamos, de los planes de previsión empresarial contra los 88.000 millones de volumen de activos acumulados en los planes de pensiones individuales, pues según el actual ministro, pues refleja que hay un infradesarrollo, ¿no? Y lo que quieren es impulsar, digamos, este pilar 2, ¿de acuerdo? Entonces, el superfondo lo que tiene un carácter abierto, pero una gestión privada, ¿de acuerdo? Y está pensado, pues eso, en apoyar en la previsión social empresarial. ¿Qué puede pasar aquí? Que una vez que estas personas se jubilen, pueden cubrirse con rentas o pueden recapturarlo e invertirlo en lo que les dé la gana. Pero yo creo que las rentas van a ser un producto que también, dependiendo otra vez del asesoramiento que se dé al cliente, bueno, pues puede tener mayor o menor aceptación. Si vamos a la siguiente slide, veremos que ahora voy a cubrir un poco lo que serían las tablas PER 2020, ¿vale? Y las soluciones de reaseguro para la cesión del riesgo de longevidad. Bueno, en realidad lo que quiero decir con las nuevas tablas de longevidad, creo personalmente que es un avance material en la industria española. Eran completamente necesarias porque hemos tardado más de 20 años en poder actualizar estas hipótesis biométricas, ¿vale? La esperanza de vida poblacional al nacer se ha incrementado de 78,9 a 83,6 años. Esto puede parecer no, una cifra que no sea realmente material. Es una cifra muy material y más cuando a lo mejor estás reasegurando miles de millones y ves que de repente en vez de tu mejor estimación, en vez de ser 78,9, tengas que pagar N años más, ¿no? Con lo cual ya era hora. Otro punto muy importante es que se diferencian por género, por tipología de cartera individual o colectivo y por razón de cálculo, primer y segundo orden. Esto es fundamental, antes no existía, ¿de acuerdo? Factores de conversión de colectivo a individual y de segundo orden a primer orden. Esto también es muy importante, como os he señalado antes. Y también muy importante, ¿de acuerdo? Que no era el principal objetivo, pero sí que era otro punto que se estaba persiguiendo, que era reducir materialmente la diferencia con el coste de reaseguro. ¿Qué pasaba? Que yo, que llevo 7 años predicando en el desierto, ¿de acuerdo? Pues todo el mundo me estaba diciendo, oye, es que percibo el coste de reaseguro como mucho más alto que lo que me están diciendo a mí un poco las tablas PER 2000 que existían por aquel entonces. Entonces, como vamos a ver después, claro, nosotros estamos trabajando con datos actualizados, pero es que esas tablas tenían más de 20 años, ¿de acuerdo? ¿Existe algún punto de mejora? Bueno, pues yo lo que creo es que efectivamente, aunque estas tablas nacen ya con un decalaje de 9 años, puesto que aunque se llamen PER 2020, ¿vale? Esto es un tema más de marketing. Realmente tienen un decalaje de 9 años, porque el año central es del año 2012, ¿vale? Entonces vamos a ver, del año 2012, esperanzas de vidas, a esperanza de vida, ojo, datos poblacionales cogidos del Human Mortality Database, ¿vale? Pues vemos que para la generación que ahora tiene 60 años se ha incrementado casi en 0,75 años, ¿de acuerdo? Para hombres, para mujeres en 0,61. Otra vez,
Si te vas a los 70 años, sería 0,71 para hombres, para mujeres y para mujeres serían 0,66. Parece que no es mucho, pero son desviaciones ya que empiezan a ser importantes, ¿de acuerdo? Con lo cual, a pesar de que estas tablas son un avance brutal, ¿vale? Y nosotros estamos encantados, sí que creemos, como se ha señalado ya, que se debería de establecer un proceso automático de recogida y depuración de los datos, ¿vale? Y generación de unas tablas nuevas de manera periódica. 5 años, como ha señalado Carlos antes, me parece a mí perfecto. ¿Qué impactos tienen? Bueno, pues a ver, una cosa es lo que yo haya puesto aquí, que he hecho una estimación con una cartera en la que yo he cogido unas cohortes de 50, 60, 70, 80 y 90 años de ambos géneros, ¿no? Y luego he hecho el cálculo de las PER 2020 con colectivo primer orden y esos datos de colectivo de primer orden las he comparado contra las PER 2000P, las PER 2000C y luego también las he calculado contra las PER 2020 colectivo de orden 2, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí vemos, por ejemplo, que para hombres el incremento medio, ¿vale? Según estas hipótesis que yo acabo de señalar, pues el incremento medio en hombres sería un 4,4, ¿vale? Mientras que para las PER 2000C sería un 13,8 y para mujeres sería algo menor, ¿de acuerdo? Luego aquí, principales conclusiones. El impacto ha sido mayor en hombres que en mujeres. ¿Por qué se da esto? Se da fundamentalmente porque en algunas bandas de edad las mujeres fuman más que antes, ¿de acuerdo? Mientras que para los hombres, a pesar de que sigamos, bueno, o sigan los que fuman, eh, más que las mujeres, la prevalencia del tabaco ha disminuido de manera material en los últimos años, ¿vale? Principalmente es este el punto principal. Y luego ya la diferencia que hay entre colectivo de primer orden y de segundo orden, ¿vale? Pues en hombres es un poquito mayor que en mujeres, como veis, 4,1 frente al 3,1. En realidad, yo, basado en todas las preguntas que he ido haciendo a distintas aseguradoras en el último año y pico, ¿de acuerdo? El incremento medio puede estar entre el 6 y casi el 8%, ¿de acuerdo? En provisiones técnicas. Ahora, esto hay que cogerlo un poco entre alfileres, porque habrá compañías que será un poquito más alto o incluso otras compañías que te digan, oye, a mí solamente me ha incrementado un 2-3%. Con lo cual, siempre hay que ir al caso particular, ¿de acuerdo? ¿Qué impacto tiene, siempre asumiendo PER 2020 colectivo de primer orden como referencia, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué impactos tiene contra hombres y mujeres asumiendo PER 2000C y PER 2000P? Bueno, pues vemos, por ejemplo, en el caso de hombre, las PER 2000C siguen teniendo mayor impacto que las PER 2000P, pero vemos un caso muy curioso, que para la banda de edad de 80 años, las PER 2000P eran más conservadoras que las nuevas tablas, ¿de acuerdo? Y no es creciente acorde a la edad, ¿de acuerdo? Sin embargo, si vamos a mujeres, como podéis ver en el gráfico de la derecha, vemos que los impactos de la PER 2000C son mayores que en el PER 2020, pero que es en general creciente con la edad y no se da ese mismo caso que en hombres, ¿de acuerdo? En general, el impacto es superior en hombres por lo que he comentado antes. Bien, y ahora vamos a ir un poquito más hacia lo que sería la explicación de soluciones de reaseguro para el riesgo, para cubrir el riesgo de longevidad, ¿de acuerdo? ¿En qué nos basamos nosotros? Yo siempre que he ido y he dado una indicación o un rango de precios a una aseguradora, siempre me dicen, es que tu precio es que sois muy caros. Bueno, somos caros, que yo creo que no somos caros, estamos dando el precio justo, ¿vale? ¿Pero por qué? Primero, nos basamos en datos de mejor estimación, no en tablas de terceros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, al menos en RGA, sí que, y además acabamos de cerrar una actualización de las tablas nuestras con datos de España, ¿de acuerdo? Hace 3 meses. Y nosotros tenemos una mejor estimación de la longevidad en España, tanto de la QDX base, esos son las probabilidades de fallecimiento base, ¿vale? Como de los vectores del factor de mejora de la mortalidad, ¿de acuerdo?
Nosotros no tenemos un único vector de factor de mejora de la mortalidad, sino que tenemos unos factores, ¿de acuerdo?, acorde a años calendario. De forma adicional a esta mejor estimación de la longevidad en España, que es con lo que realmente se están fijando las compañías, nosotros ahora hacemos una serie de ajustes. Yo tengo mi propio pricing, mi propia tarificación, pero cuando voy a una compañía, ¿de acuerdo?, esas compañías me están dando, o yo les pido, una experiencia de mortalidad de los últimos años, como poco 5 años, ¿de acuerdo? Y les digo, oye, pásame los expuestos a mortalidad por año calendario y desglosados por edad y por género, ¿de acuerdo? Y luego lo mismo, pero con el número de fallecidos, de tal manera que yo puedo ir viendo cuáles son las QDX o las probabilidades de fallecimiento de ese colectivo desglosado por año calendario, por año de por edad y por género, ¿de acuerdo? Aquí puedo ver si se produce un factor de antiselección o no. Aquí puedo ver cuál es el perfil del rentista, es decir, no es lo mismo. Mira, por ejemplo, hace 2 años y pico en Portugal estábamos cotizando una cartera de 300 y pico millones para una compañía energética, ¿vale?, de energía, que tenía bastante blue collar. ¿Qué es esto de los white o blue collar? Los white collar somos los que trabajamos en oficinas, ¿vale? Y los blue collar son gente que trabaja, pues, por ejemplo, pues montando, pues que no trabajan en las oficinas, realmente, ¿no? Pero que están expuestos a lo mejor a inclemencias del tiempo o tener un trabajo más duro, ¿de acuerdo? Un ejemplo radical de blue collar serían mineros, ¿no? Bien. Luego, si las carteras son de 1 a 2 cabezas, ¿vale? Porque si son de 2 cabezas tienen más duración en duración media financiera de los flujos de pasivos, ¿no? Y entonces, con esa experiencia exacta de esa cartera, yo puedo ver si realmente comparándolo con, ojo, con las nuevas tablas PER 2020 o contra mis tablas esperadas aquí en España, pues si veo que esta compañía tiene más fallecidos que lo que yo estimo, puedo ajustar mi tarifa y ajustarla más a esa cartera, ¿de acuerdo? Con lo cual, vuelvo a repetirme, nosotros partimos de la mejor estimación. Luego hacemos ajuste por la cobertura de esa cartera específica. Si esa cartera tiene mejor experiencia en mortalidad y me demuestran que tiene menor esperanza de vida, yo puedo reducir mis costes de reaseguro. Y luego hay un tercer bloque que serían los cargos adicionales a la tarifa, ¿vale? Por un lado, un swap de longevidad te ayuda a hacer una mejor gestión de riesgos, pero además también te ayuda a optimizar los requisitos de capital. No solamente de Solvencia II, sino aquellas que cotizan, por ejemplo, pues un menor requerimiento de capital de Standard & Poor's o de Fitch o de quien sea, ¿no? Con lo cual, ese riesgo que ellos están quitando y ese menor consumo de capital, ¿quién se lo come? Se lo come la reaseguradora, con lo cual ahí hay que hacer, digamos, un recargo por esos ajustes. Luego, además, tenemos unos gastos de gestión al año. Tenemos que ir viendo cómo va comportándose esa cartera, tenemos que hacer una serie de pagos mensuales, etcétera, ¿no? Y además, al igual que todas las aseguradoras, también nos debemos a los accionistas y tenemos que retribuirles un beneficio, ¿vale? Una rentabilidad mínima. Con lo cual, cuando vaya una reaseguradora y os dé una cotización, por favor, no comparéis directamente contra lo que sería la best estimate, porque también hay unos ajustes al perfil de la cartera, que, ojo, ese perfil de la cartera puede que refleje mayor longevidad también, ¿eh? Y hay unos cargos adicionales por temas de cargos de capital, etcétera, ¿no? Y de gastos. Bien, con lo cual el coste de reaseguro final sería el bloque 1, el 2 y el 3 de forma unidas, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que ese cargo de capital, RGA en este caso tiene un doble A, ¿vale? Y para nosotros ese doble A es algo sagrado, es decir, cuando cerramos, por ejemplo, en el Reino Unido, cerramos más de 8.000 millones al año solamente RGA. El año pasado cerramos más de 8.000 millones en swaps de longevidad. Pues eso nos da un estrés de cargo de capital, ¿vale? De economic capital, y eso estresa un poco también nuestro rating, con lo cual, pues bueno, pues es algo muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué significa? Ahora mismo, con estas tablas nuevas, ¿se puede transferir el riesgo de longevidad? Bueno, pues yo creo que sí. Es decir, yo he visto un cambio brutal este año en el gap que teníamos antes contra el mercado. No voy a decir
no voy a dar pistas a la competencia, pero estábamos hablando de unos gaps muy materiales, cuando este año estamos viendo que incluso a veces ese gap es negativo y tenemos mejor precio que, por supuesto, las de primer orden e incluso las de segundo orden, ¿de acuerdo? Con lo cual, las tablas PER, las nuevas, han incrementado la esperanza de vida de forma general y RGA, lo que hemos hecho ha sido un estudio que el año pasado invertí bastantes meses en causas de mortalidad en España. Hemos hecho un análisis cualitativo y también hice un análisis de causas de factora, de cómo ha ido cambiando los factores de mejora de mortalidad, que desde la última crisis del 2008 en adelante se ha visto que esos factores de mejora de la mortalidad se han ralentizado, ojo, no han ido a negativo, pero se han ralentizado una auténtica barbaridad. Hemos pasado de incrementos anuales del 3% a unos incrementos de casi nulos, ¿no? Con lo cual, eso lo tenemos en cuenta en nuestras estimaciones de factores de mejora de la mortalidad y eso ha hecho que nuestra estimación, nuestro precio local en España se haya reducido bastante, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora pues estamos con bastante demanda de swaps de longevidad en España. ¿Contra qué se debería referenciar este precio? Bueno, pues nosotros tenemos nuestro precio, ¿de acuerdo? Y nuestro precio es el que sea. Ahora, lo puedo expresar de muchas maneras. Lo puedo expresar contra las tablas PER 2000, contra las tablas de primer orden, de segundo orden, pero bueno, la verdad es que el punto 6 del orden del día del proyecto de resolución de tablas de julio del año pasado hablaban que se deberían de utilizar las tablas biométricas de primer orden. Pero bueno, a mí me da igual cómo expresar, ¿de acuerdo? Nosotros generalmente vamos a llegar y os voy a decir, pues mirad, el coste de reaseguro va a ser, y esto es un ejemplo, el 102% de los flujos de caja generados por la tabla X. Y esa tabla X puede ser la PER 2020. Si vamos a la PER 2000, pues a lo mejor sería un 106%, ¿no? O lo que sea. Si vosotros me dais vuestra propia tabla, lo puedo expresar contra esas tablas. ¿Qué es un swap de longevidad? Bueno, pues el swap de longevidad, aunque se llame swap, es un reaseguro de cuota aparte. Es un reaseguro al 100%, no es un derivado. Y lo vuelvo a repetir, no es un derivado, es un reaseguro, cuota aparte, donde se cede el 100%. Aunque a veces, a lo mejor, dependiendo del perfil, a lo mejor preferimos solamente admitir el 95%. Pero generalmente la cedente cede el 100% del riesgo de longevidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo llamamos swap? Pues es un poco una analogía, es decir, igual que en los swaps de tipos de interés hay una pata fija, una pata variable, y luego hay un spread que vas calculando como si fuera un GOLSIC en una hoja de cálculo, un buscar objetivo, ¿no? Para que el valor presente de ambas patas se iguale, pues esto es un poco algo parecido, ¿de acuerdo? La idea básica es hacer una permuta financiera entre los futuros pagos de rentas inciertas, ¿vale? Rentas inciertas porque no sabemos si la duración media de pasivos va a ser 15 años, 16 o 17, ¿de acuerdo? Eso es incierto. Pero lo que sí que es cierto, y como vamos a ver ahora un poco más adelante, es que en el momento en el que se firme un swap de longevidad con la compañía, ¿vale? Esas primas que se acuerdan entre la cedente y la reaseguradora quedan escritas en roca, como dicen los ingleses, ¿vale? Quedan escritas en roca y eso no puede variar en absoluto, no van a variar, aunque se descubra la cura del cáncer al día siguiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, la pata fija sería lo que la compañía ya va a saber que va a pagar en el futuro, independientemente de lo que luego realmente la reaseguradora vaya a pagar a la cedente. Con lo cual, en este dibujo, en este gráfico que tenemos aquí, tenemos los tomadores que en su día pagaron una prima única a la cedente y a cambio, la cedente, la aseguradora, va a pagar esa renta mientras viva o sobreviva el asegurado, el rentista. Como la cedente quiere quitarse de en medio el riesgo de longevidad, acuerda el pago de unas primas fijas que no van a cambiar ya en un futuro, ¿de acuerdo? En este caso, GA. Esto además os digo que para mí muy bien que ser flexible de ALM porque ya sabríamos con total certidumbre cuáles serían los desembolsos de los pasivos de la aseguradora, ¿vale? Porque esa incertidumbre en pasivos se la está comiendo la reaseguradora, con lo cual facilita
todo lo que es el cálculo de ALM, porque no hay que ir recalculando, digamos, la proyección de flujos de caja de las rentas. A cambio de estas primas fijas que se paga el reaseguro, en este caso RGA pagaría las rentas reales del accedente. Para que lo entendáis mejor, vamos a ir a la siguiente slide, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un gráfico donde en la parte superior del eje de abscisas, me vais a perdonar porque yo creo que soy daltónico porque siempre me corrigen los colores, ¿de acuerdo? En la parte superior, en rojo, ¿vale? Hay unos flujos de caja que es lo que va a pagar RGA, ¿de acuerdo? Eso sería, digamos, imaginemos que tenemos una máquina del tiempo, podemos ir hasta el año 2060 y sabemos lo que va a pagar realmente RGA, ¿no? En la parte inferior del eje de abscisas, de color azul, tenemos, digamos, lo que serían los pagos fijos del accedente a RGA, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos ya la pata fija inferior y la pata, digamos, que va a pagar realmente RGA, ¿de acuerdo? Lógicamente, a día de hoy solamente sabríamos lo que va a pagar la cedente a RGA y esos flujos en rojo no lo sabemos porque son pagos que vamos a tener que ir viendo según pase el tiempo, ¿de acuerdo? Y ahora fijaros muy bien, porque voy a pasar a la siguiente slide. La siguiente slide, bueno, antes de pasar a esta, quiero hacer un comentario. Los swaps de longevidad no es que la cedente pague una prima única a la aseguradora, no. Son pagos periódicos, ¿de acuerdo? Generalmente son o mensuales o trimestrales, ¿vale? Pero lo que se hace no es que la cedente pague el flujo de caja azul y luego RGA a final de ese periodo pague el flujo de caja rojo, ¿no? No, lo que se hace es a final de año se netean esos flujos de caja. Y si son favorables a la reaseguradora, la cedente paga a la reaseguradora. Si son favorables a la reaseguradora pagará a la cedente. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante, perdón, es muy importante saber que se netean los flujos de caja entre primas al reaseguro y los pagos de reaseguro a la cedente. Se netean. Esto es fundamental. Dicho eso, vamos a ver qué pasa aquí. Este gráfico que hay aquí, estamos asumiendo, ¿de acuerdo?, que RGA en un principio de manera inicial pensaba que iba a tener que pagar los flujos de caja rojos, ¿de acuerdo? Pero en realidad luego la realidad demuestra otra cosa, que son los flujos de caja en la parte superior, que son de color marrón claro, ¿de acuerdo? O naranja. Entonces, si asumimos que la QDX o la gente sobrevive más tiempo, lógicamente la reaseguradora RGA en este caso va a tener que pagar más que lo que había estimado inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces, ese pago que habíamos estimado inicialmente se va a ver incrementado porque la gente sobrevive más años y vamos a tener que pagar más rentas de la que pensábamos, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el eje de abscisas inferior tenemos los pagos que ya sabíamos y que no van a cambiar de la cedente al reasegurador. Entonces, si hacemos ahora el neteo de flujos entre las barras marrones o naranjas y las azules, vemos que está muy pegadito al eje de abscisas, vemos que los primeros años son favorables a la reaseguradora, ¿de acuerdo? Y eso generalmente va a ser así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las primas, ya, como ya he comentado, vamos a meter ahí algún recargo por recargo de capital, por gastos, etcétera, ¿no? Pero luego, como vemos que hay más esperanza de vida que la que nosotros habíamos estimado, resulta que esos flujos de caja netos vuelcan y son favorables al accedente, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy importante, ¿cómo se calcula el coste de reaseguro? El coste de reaseguro sería el valor presente de esos flujos de caja netos, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, el coste de reaseguro no es el valor presente de las primas, no, es el valor presente de los flujos de caja netos, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos son todo ejemplos ilustrativos. Este ejemplo ilustrativo que acabo de poner aquí correspondería, como estáis viendo, empezamos con unos flujos de caja, unos pagos a los rentistas superior a 80.000 en este caso, y luego va decreciendo. ¿Por qué va decreciendo? Pues muy fácil, porque en este caso yo he cogido el caso
de una cartera en run-off, una cartera cerrada a nuevo negocio. Aquí no están entrando rentistas nuevos, ¿de acuerdo? No están entrando. Esto es un ejemplo muy típico en España. Compañía, como ha dicho Judith antes muy bien, la compañía por estrategia ha decidido no vender más productos de ahorro, entre ellos, por supuesto, las rentas. ¿Por qué? Pues por determinadas cosas, ¿no? Pues porque tiene un coste de capital grande, un coste de opciones y garantías grande, etcétera, ¿no? Con lo cual, está cerrado el nuevo negocio. Ahora, os voy a explicar un caso que cerramos hace 2 años y medio aquí en España. Fue un swap de longevidad para nuevo negocio. Y antes de ir al dibujo siguiente, lo quiero explicar bien. No voy a decir el nombre de la aseguradora, pero fue una reaseguradora que llegó a un acuerdo con una SICAV. Una SICAV, ya sabéis que es una sociedad inmobiliaria con unas ventajas fiscales brutales. Y esta SICAV lo que hizo fue levantar 300 millones de euros y a lo que se dedica es a lo que los ingleses llaman home reversion, que no son hipotecas inversas, es home reversion, que lo voy a explicar ahora qué es. Ellos se fijaron que hay muchas personas, bueno, muchas, que hay determinadas personas en España, sobre todo mujeres, que no trabajaron porque eran otros tiempos, que no cotizaron y que, bueno, pues que su marido tenía una pensión de jubilación aceptable, la máxima, y de repente el marido, pues fallece, viven en una zona más o menos confortable, pues una zona buena de cualquier ciudad, y de repente su pensión pública baja de 2.000 y pico euros a la pensión de viudedad, que es bastante menor. Entonces tienen su propio ALM y ven que tienen un déficit y que no están llegando a los ingresos que ellas querían, ¿no? Con lo cual, la SICAV aquí lo que hace es llega y dice, oye, mira, te compro la casa, te la voy a comprar a descuento y te voy a pagar el 60% de la valoración de mercado de la casa. El 60%. El 40% restante sirve para que tú puedas seguir viviendo en tu casa hasta que fallezcas. Me da igual que sea 1, 3 o 4 años o 30 y algo años, ¿vale? Ese 40% va a servir para que yo te tenga la casa para pagar tú el alquiler, puesto que esta casa pasa a ser mía, y para mantener esa casa en orden, y tú vas a recibir un 60% del valor de la casa y además te vas a ahorrar los impuestos del IBI, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mantenimiento de la casa. Bueno, con ese 60% esas señoras podían comprarse un Ferrari, irse de vacaciones o invertir en rentas vitalicias. Y nos ha extrañado porque hemos visto que han empezado a comprar muchas rentas vitalicias, ¿de acuerdo? Entonces, esta compañía inmobiliaria lo que hizo fue llegar a un acuerdo con una aseguradora que fue la que firmó un swap de longevidad de nuevo negocio con nosotros. Y ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Fijaros bien, en el año 2021 vemos que empezamos a tener unos pagos esperados de rentas, pero que van creciendo más o menos hasta el año 2028, 2029, ¿no? Pues van creciendo porque van entrando nuevos rentistas este año y en los siguientes años, ¿de acuerdo? Y ya a partir de un año determinado, los fallecimientos son superiores a las entradas de nuevos rentistas. Por eso empieza a caer. Y por eso este swap de longevidad que hay aquí tiene un patrón distinto de pagos de flujos de caja a este que es el de una renta o un colectivo cerrado. Con lo cual, principales conclusiones. Es que hoy en día no se pueden vender rentas, no vamos a vender rentas porque tiene muchísimo coste de capital, me incrementa mucho el margen de riesgo y además me voy a comer todo el coste de capital del riesgo de longevidad. Falso. Falso porque hay soluciones para poder vender rentas con margen en el pasivo. Nosotros aquí no estamos reasegurando el tipo de interés garantizado, ¿de acuerdo? Y hemos visto que además hay demanda, con lo cual cualquier persona o entidad que quisiera tal, yo encantado de responder cualquier llamada. Luego, el neteo de flujos de caja, estamos viendo que funciona igual que en el flujo anterior, ¿vale? Vemos que se netean los flujos de caja, que al principio van a ser generalmente, en este caso, van a ser favorables al reaseguro y que luego, si la gente vive más años de lo esperado, van a ser favorables al accedente. Aviso, se puede dar el caso de que en los próximos años siempre sea favorable también al reaseguro, ¿vale? Bien, que es el que está asumiendo el riesgo. Con lo cual, ¿es posible transferir el riesgo de longevidad? Sí.
¿Que hay unos instrumentos de reaseguro que pueden facilitar esto? Sí, se llaman swaps de longevidad, ¿de acuerdo? No son productos financieros, eh, mm, no son derivados. Es un cuota aparte, un reaseguro al 100%, que me consta que además al supervisor en esta versión le gustan, ¿de acuerdo? Bien. ¿Existen otras versiones? Sí. Yo, en mi caso, cubro España y Portugal, pero desde hace ya un tiempo también estoy metido en proyectos en Londres, ¿de acuerdo? Con lo cual allí estamos comercializando o dando soluciones a otra tipología de swaps de longevidad. Swaps de longevidad que llamamos asset intensive. Y este es otro animal completamente distinto, porque estamos cubriendo el riesgo de longevidad, pero también podemos cubrir el riesgo de mercado. Con lo cual, el objetivo de este asset intensive es garantizar el pago futuro de los flujos de caja de las rentas mientras viva el asegurado. Ese es el objetivo principal, ¿vale? Pero los riesgos que se cubren aquí, ¿vale? Pueden ser también un poco de longevidad, ¿no? Pero también podrían ser riesgos de mercado. Y ahora voy a explicar en la siguiente slide cómo podemos cubrir el riesgo de mercado, ¿de acuerdo? Esto os adelanto que ya sería porque aquí en vez de hacer unos pagos periódicos del accedente al reaseguro, tendríais que pagarnos una prima única al inicio. Y para hacer menos oneroso este pago, podríamos admitir como pago en especie parte de los activos que están afectos a la cobertura de los flujos de caja de pasivos, ¿vale? El coste, bueno, pues depende del perfil de riesgo de la cartera, ¿vale? Que ya lo he dicho antes, que no todas las carteras son iguales, que muchas veces llegáis y nos decís, oye, dime cuánto podría costar esto. Bueno, pues es que depende. No es lo mismo ir a un hotel y pedirte una suite que ir a un hotel y pedirte un cuarto estándar, ¿no? Entonces, el hotel es el mismo, pero las coberturas son distintas, ¿no? Entonces, el coste depende de la duración, del perfil de la cartera. Puede haber más o menos hombres, más o menos mujeres. Puede haber más exposición a unas cohortes que a lo mejor sean más baratas desde nuestro punto de vista o no, ¿vale? Depende del volumen, ¿no? Depende de la duración. Y depende también mucho del valor de mercado de los activos. En este caso, ya os adelanto que aquellas carteras que están afectadas por el 33.2 a cash flow matching, los asset swaps, pues son activos muy líquidos y no nos gustan, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los principales impactos? Bueno, pues reduce volatilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias porque tú ya sabes lo que vas a pagar al reaseguro, ¿vale? Protege desviaciones futuras de las hipótesis de longevidad. Te reduce los requerimientos de capital económico, ya sean de Solvencia 2 como de agencias de rating o incluso internos, que hay muchas compañías que tienen sus propios requisitos de capital internos. Nosotros, desde luego, que lo tenemos con nuestros modelos. Luego, puede que se dé un incremento en los fondos propios, ¿vale? Porque tener en cuenta que no solamente reduces el SCR de longevidad, sino que también reduces el margen de riesgo, que recuerda, el margen de riesgo no está afectado por el consumo de capital de riesgo de mercado, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta luego el coste de reaseguro, que si el coste de reaseguro es mayor que la reducción del margen de riesgo, pues no se incrementan los fondos propios, pero puede darse en muchos casos que sí se incrementan los fondos propios. Con lo cual, el ratio de margen de solvencia puede verse subido mucho porque incrementas fondos propios y también reduces capital económico. Bien, entonces, las últimas slides. Bien, las últimas slides, que me quedan 5 minutos. Voy a explicar de forma gráfica cómo sería el asset intensive. En la parte superior tendríamos la mejor estimación del pago de rentas. Esto sería para un caso de una cartera cerrada, nuevo negocio, ¿vale? Entonces, nosotros aquí lo que haríamos sería ver la mejor estimación bajo nuestro prisma, bajo nuestra hipótesis, ¿vale? De RGA, y haríamos un cálculo de cuánto sería el pago a día de hoy, un pago de prima única para poder cubrir esta cartera, ¿vale? 2. El siguiente paso, nos comprometemos a pagar las rentas futuras ¿a cambio de qué? De asumir, de recibir una prima única, ¿de acuerdo? Y ahora, muy importante también, esta compensación, como he dicho yo antes, esta
nosotros lo llamamos initial consideration, pero esta prima única que tendría que pagar la aseguradora a RGA en este caso, esta prima única, en este caso serían casi 1.200 millones, se podrían utilizar aquellos activos que están afectos al pago de estos pasivos, ¿vale? Como compensación de esa prima única. Como ya tienes un reaseguro que te está cubriendo esas rentas, ese colectivo, podrías desligar estos activos y pagar como parte de la prima única. Entonces, haciendo esto, te está reduciendo también riesgo de mercado y consumo de capital de riesgo de mercado. Es una herramienta muy potente, pero, y aquí ya me ha extrañado que no lo haya dicho antes de hacer ningún tipo de aproximación al reaseguro o estando ya con el reaseguro en las primeras pasos, nosotros siempre sugerimos e insistimos muchísimo a la aseguradora para que hable y explique con nosotros a la DGS qué tipología de swap de longevidad se va a aplicar, ¿de acuerdo? La tradicional sabemos que les gusta, esta pues habría que cumplir con las normas de lo que ya comentó la DGS, ya no me acuerdo el año, pero hace unos años sacaron un papel, ¿de acuerdo? Los activos no pueden sacarse de España, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tiene que haber una organización con unas personas y un aparato administrativo en España, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo cumplimos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista económico, esto sería un reaseguro, por supuesto, pero sería, entre comillas, como una venta de la cartera de rentas, sin realmente venderla. Entonces, aquí hay unos puntos muy importantes, porque estoy yendo a muy, muy alto nivel. No sabéis hasta qué punto se puede complicar esto. Esta cesión de los activos se pueden dar de dos maneras. Me pueden ceder los activos, pero entonces tendrían que pagar las plusvalías no realizadas antes o en ese momento realizadas, ¿vale? Con lo cual habría que pagar esos impuestos la cedente, o, como van a explicar más adelante, podrían quedarse con esos activos en el balance la cedente, pero todos los flujos de caja derivados de esos activos, ya sean pago de cupones y vencimientos, se comprometen por contrato de reaseguro a pagarse al reaseguro en un futuro, con lo cual optimizas desde el punto de vista fiscal, ¿vale? Yo ahora simplemente he explicado lo más sencillo. Con esto, último apunte, cierro la presentación. Encantado de recibir cualquier pregunta final de la presentación. Así que por mi parte, muchísimas gracias por todo